porque el día de hoy no existe la prohibición de predicarlo. Y aunque sí existe un poco de oposición, no es de la misma naturaleza, porque no hay peligros. ¿O creerá usted que si predicamos el Evangelio todos los días, vamos a ser encarcelados? No en los Estados Unidos. ¿Creerá que nos echarán de nuestros hogares si predicamos el Evangelio diariamente? No lo creo. ¿Creeremos que nos desterrarán a un lugar separado, como lo hicieron con el apóstol Juan, que lo desterraron a una isla llamada Patmos? ¿O que seremos quemados en una arena? Hablábamos acerca de la historia que dice que eran quemados, devorados por leones, por clamar ser cristianos. Pero aún sin embargo que ellos tenían todos estos peligros, la iglesia lo hacía. La iglesia predicaba diariamente. Aquí en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1, vemos los peligros, y Saulo era parte de ellos. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aun sin embargo, cuando ellos fueron esparcidos, en el versículo 4 nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Aún así que los habían echado de sus casas, ellos seguían predicando el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hacían todos los días? Nosotros estamos contentos con hacerlo 2 veces por semana. Pero ¿por qué lo hacían ellos todos los días? Porque el mensaje es digno de ser anunciado todos los días. ¿Por qué? El mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El mensaje es digno de ser anunciado porque es el poder de Dios para salvación. Predicaban todos los días porque predicaban a Jesucristo. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 42. Hechos capítulo 5, versículo 42. Nos dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. El capítulo 3 de los Hechos, versículos del 23 al 26, dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios, que Dios hizo con vuestros padres, diciendo, Abraham, en tu simiente están benditas todas las familias de la tierra. Y este es el mensaje que Dios quiere que prediquemos a otros. Y por esa misma razón predicaban diariamente ellos. ¿Por qué? Porque es una necesidad impuesta por Dios. Una necesidad en la cual nosotros debemos
seguir el ejemplo de aquellos primeros cristianos. Primera de Corintios capítulo 9, Primera de Corintios capítulo 9 y versículo 16. Pablo otra vez dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo se sentía obligado a predicar ese evangelio que era el poder de Dios para salvación. Y para esto nosotros hemos sido salvos, para llevar ese mensaje a otros. Primero de Pedro capítulo 2 y versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para esto hemos sido salvos, y no se puede ser salvo sin obedecer al Señor. También lo hacemos por los hermosos resultados cuando es obedecido el mensaje. La salvación del pecador es importante. Y cada vez que alguien obedece el evangelio, nos dicen las escrituras que hay fiesta en el cielo. Si regresamos al libro de los Hechos, capítulo 8, Hechos capítulo 8 y versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El poder de salvación del evangelio. Aquí mismo en este capítulo 8, versículos del 35 al 38, mismo Felipe dice, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos en el agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Una vez más vemos el poder del evangelio para salvación, el cual hace que la persona acepte a Cristo. Aquí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 18, Hechos capítulo 18, el versículo 5. Dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo seguía firme en la predicación del evangelio. El versículo 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Pablo seguía con la convicción de predicar el evangelio porque sabía que era el poder de salvación para todo el mundo. Y hay muchos que se pierden cada día por accidentes, por desastres naturales, por enfermedades, por asesinatos, y no llegan a conocer el evangelio, pues no hay quien les predique. ¿Por qué no hacerlo nosotros? Perseveremos en la predicación del evangelio, así como Pablo lo hacía. ¿Dónde? En el templo, en las casas. El evangelio debe ser predicado a todos. Marcos capítulo 16, versículo 15 nos dice el Señor, id y predicar el evangelio a toda criatura, a todos. Hay muchos que suelen predicar
solamente entre los pobres y aquellos que están desesperados. Desgraciadamente les ofrecen no el evangelio, sino la solución a sus problemas económicos. Y piensan que así pueden atraerlos al Señor. Les ofrecen la sanidad de sus cuerpos. Les ofrecen la restauración después de una infidelidad conyugal y sus consecuencias. Les ofrecen toda clase de soluciones para los distintos problemas de la vida. Por eso algunos predican el evangelio social. Otros suelen predicar solamente a aquellos que son ricos y predican la psicología y ofrecen no el sencillo evangelio de Cristo que Él ha dicho que se vaya a predicar, sino les ofrecen ese evangelio social. Les ofrecen viajes al extranjero, les ofrecen adulaciones, un buen ambiente familiar, ofrecen campamentos, retiros, cosa que es antibíblica. El Señor dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No dice, vayan y prediquen un evangelio social. Pablo, desde luego que tenía que predicar en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Aquí mismo en el libro de los Hechos comprobemos esto, Hechos capítulo 9 y versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo había sido escogido para llevar el evangelio a aquellos que no se podían alcanzar por su posición. El evangelio debe ser predicado en todas partes. Por ejemplo, en el templo. Es decir, en lugares donde existe gente que es religiosa. Aunque existen muchos que son religiosos, pero no son cristianos. Aquí en capítulo 17 de los Hechos, Hechos capítulo 17, versículo 22 y 23. Pablo hablando les dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Estos atenienses eran muy religiosos, aun sin embargo no conocían al Dios verdadero. Nosotros debemos compartir la verdad con ellos, así como Pablo les dice, a ese Dios al que ustedes no conocen es al que yo vengo predicando. Nosotros debemos compartir la verdad con ellos, con aquellos que se arrastran por las calles para ofrecer sacrificios a sus ídolos. Sabemos que pagan mandas, sabemos que se arrastran y se golpean, pensando que hacen una cosa buena. Son muy religiosos, pero no conocen la verdad. Debemos predicar a aquellos que sabemos que tienen una religión. Así sean estos israelitas o roselitas, católicos, mormones, bautistas. Sabemos que el Señor quiere que estos lleguen al conocimiento de la verdad. El mismo Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
El Evangelio hace todo esto y es el poder para salvación. Aún debemos compartir la verdad con aquellos hermanos que andan en error, con aquellos hermanos que se han vuelto liberales, aquellos que se toman la libertad de poner sus propias ideas en el Evangelio. Aún a estos es necesario que se les predique. Debemos predicar en las casas. Debemos predicar el Evangelio en nuestras colonias, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros propios familiares, que nos va a doler mucho si llegan a morir sin haber sido convertidos. Con nuestros hijos también. Y no debemos esperar que la gente venga aquí a la iglesia, a la casa de Dios. Nosotros debemos ir hasta su casa para predicarles el Evangelio. Hechos capítulo 11 y versículo 29. Dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Estos hermanos estaban en problemas y estaban extendiendo una ayuda financiera hacia ellos. Jesús mismo tenía la costumbre de ir a donde era necesitado. Libro de Mateo, capítulo 9. Mateo capítulo 9, del 23 al 26. Jesús va a la casa de alguien y dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. Había la necesidad de Jesús de ir a la casa de alguien. No porque él tenía el poder de hacerlo aún sin ir. Nos está enseñando una enseñanza que nosotros debemos ir a la casa de aquel necesitado. Si el necesitado amerita oír el Evangelio, nosotros debemos llevarlo hacia él. Libro de Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19, versículo del 5 al 10. Habla de un hombre llamado Zaqueo. Y dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y pensaremos que nosotros no podemos hacer eso. Tenemos el mensaje, tenemos el Evangelio, que es el poder de Dios para salvación. El Señor le dice en el versículo 9: hoy ha venido la salvación a esta casa. Tú tienes la salvación de muchos en tu poder, aquí, en el Evangelio. Tú la puedes llevar a la casa de ellos para que ellos puedan ser salvos. El Señor lo hizo. ¿Por qué no nosotros? El concepto es que debemos predicar sin cesar.
Los empleados en una empresa saben que después de 8 horas de trabajo viene el tiempo de terminar e irse a descansar. Pero no es así con la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio durará hasta el tiempo del fin. Durará hasta que ya no sea posible predicar la salvación a nadie. ¿Cuándo es esto? Cuando el Señor regrese, su segunda venida. Sabemos que cuando el pintor da el último pincelazo a su obra, sabe que ya ha terminado. La predicación del Evangelio no terminará hasta que Cristo venga por segunda vez. Entonces nuestro trabajo no se ha terminado y no se puede dejar de predicar. En el primer siglo, los apóstoles y la iglesia bien podían haber dicho que ya habían hecho mucho. El trabajo había sido tanto que después, al principio se contaron como 3,000 personas. Si abren sus Biblias, el capítulo 2 de los Hechos, Hechos capítulo 2 y versículo 41. Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se imaginan? Que el día de hoy llevemos un sermón como el de Pedro y se conviertan 3,000 personas. Quizás nos daría el paso de decir, hemos hecho suficiente. Luego en el capítulo 4 de los Hechos y versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. ¿Se imaginan? Primeramente 3,000, ahora 5,000. Pensarían que pudieran decir, es suficiente. Ya hemos hecho mucho trabajo. En el versículo 32 del capítulo 4, se les identifica como multitud de los que habían creído. Y dice así, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Se les identifica como la multitud de los que habían creído. Y se da testimonio de que los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número, así de hombres como de mujeres. El capítulo 5 de los Hechos, versículo 14, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como mujeres. Pero ellos, a pesar de todo esto, a pesar de que se habían convertido en grandes multitudes, siguieron trabajando cada día y por todas partes. De tal manera que el número de los discípulos seguía creciendo. Porque vemos en el capítulo 6 y versículo 1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos y de las viudas y de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Pero crecía el número de los discípulos. Ahora podremos entender por qué el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué era cada día? Porque cada día se predicaba el Evangelio. Si regresamos al capítulo 2 de los Hechos, versículo 47, nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
¿Por qué? Porque cada día el evangelio de salvación era predicado y cada día era aceptado por gente que obedecía y se bautizaba. Por lo tanto, eran añadidos a la iglesia del Señor diariamente. Pero nosotros quizás podemos caer en el conformismo y decir, bueno, ya somos una iglesia grande. Vamos a suponer que ya somos 40, 70 o 100 miembros, o tal vez más. Y por esto vamos a pensar de que hemos terminado nuestra obra, que nos podemos sentir satisfechos porque hemos hecho todo eso. Pero eso sería no perseverar en la predicación del evangelio. Claro que debemos seguir experimentando el gozo que hay cuando un pecador se arrepiente, claro que sí. Debemos ser testigos de más y más nuevos nacimientos espirituales. Pero Romanos 10:14, el libro de los Romanos capítulo 10 y versículo 14, nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La responsabilidad está en ti y en mí. He aquí la necesidad de no cesar en nuestra obra de predicar el evangelio de Cristo cada día. Hoy hemos aprendido cómo perseverar en la predicación del evangelio cada día, por todas partes y sin cesar. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Nosotros debemos esforzarnos en predicar ese evangelio, porque es un mandamiento, pero a la vez porque es una necesidad el llevar el evangelio a toda criatura, se nos dice. Hay quienes oyen el evangelio y se hacen de oído sordo. Hay quienes piensan que tienen tiempo el día de mañana, que pueden esperar, que piensan que cuando ya sea viejo tendré tiempo de hacer todo esto. El día de hoy, si tú no has obedecido al evangelio, te encuentras condenado. Si tú no has obedecido al evangelio, tú aún estás en peligro de perecer una muerte espantosa. Y no una muerte espantosa terrenal, sino una muerte espantosa espiritual, que es la separación de Dios contigo. Tomarás en cuenta tú el día de hoy esto. Sabes que el día de mañana no está prometido para nadie. Sabes que el evangelio ha sido predicado para que tú obedezcas y para que tu salvación sea cierta. Nadie va a ir al cielo sin obedecer el evangelio. Y no hay salvación en otro más que en Cristo Jesús. Cristo Jesús ha muerto por ti, sí, pero nos ha dado un plan de salvación el cual se debe seguir. No te vayas a casa el día de hoy sin obedecer el evangelio, porque el día de mañana no es seguro. Si has escuchado la palabra, si sabes tú lo que tienes que hacer, hazlo, porque aquel que sabe lo que es bueno y no lo hace también es pecado.
Sabemos que el Señor te ofrece una salvación, un regalo, pero ese regalo no será tuyo hasta que tú lo aceptes. No te vayas a casa con esta zozobra de que quizás el tiempo se termine. Si decides el día de hoy, ya has oído el Evangelio, ya has oído su palabra. Si crees en el Señor Jesucristo, hoy es el día de salvación, hoy es el día en que tú puedes obedecerlo para una salvación eterna. Pongámonos